Damos inicio a este increíble proyecto. Queremos iniciar con una frase. La autonomía es la clave para el éxito de la educación. La educación virtual no solo se desarrollan las aptitudes específicas de cada programa educativo, también desarrolla elementos como la responsabilidad y la autonomía, debido a que depende de gran medida de los esfuerzos de cada estudiante. Muchos datos de este tipo se expondrán en nuestra investigación que tratan sobre la efectividad de la educación virtual en tiempos de pandemia. Nuestro grupo de investigación está conformado por Lizzy Dayana Ruiz, Margie Elizabeth Cantarero, Daniel Isaac Ortiz y Giancarlos Cáceres, y su servidora Andrea Romero. Les damos la más cordial bienvenida, el tema evaluador y que este proceso sea de provecho y enriquecedor para nuestro aprendizaje. Y sin más preámbulos, iniciamos con esta investigación. Muchas gracias, Andrea, y yo les vengo a hablar sobre el planteamiento del problema. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que nos ha afectado bastante? Es el rompimiento de vínculos entre maestro y alumno, ya que es vital para el proceso de enseñanza. Algo que nos ha afectado bastante ha sido la comunicación entre maestro y alumno, ya que no es lo mismo comunicarse cuando estamos presencial a cuando estamos virtualmente, ya que no nos expresamos de la misma manera. El maestro no ve si estamos como con dudas, etc. Y también una de las cosas que nos trae bastante problemas es que no todos tenemos una buena señal para entrar a nuestras clases, o nos interrumpe, se nos va el internet o se nos va la luz. Y como objetivo general de esta investigación tenemos determinar la efectividad de la educación virtual durante la pandemia 2020-2021 mediante la realización de una investigación en la que los educandos participen para que puedan dar sus distintos puntos de vista. En esta investigación daremos a conocer las distintas opiniones de los estudiantes y maestros que han sido o no afectados por la pandemia del COVID-19. Como objetivos secundarios tenemos analizar la efectividad de la educación media para jóvenes por medio de un estudio de la pandemia en Tegucigalpa para mejorar la calidad de educación. Mediante esta investigación analizaremos la calidad de educación en Tegucigalpa. Enumerar las posibles dificultades que viven los estudiantes en sus clases virtuales para lograr una solución y que su estudio sea más efectivo. Sabemos que no todos cuentan con los recursos para recibir sus respectivas clases en línea. Por ello, mediante esta investigación daremos a conocer algunas dificultades que enfrentan los alumnos y maestros. Como tercer objetivo, tenemos determinar cuáles pueden ser las posibles causas del bajo rendimiento en estudiantes de educación media en escuelas y colegios en Tegucigalpa, por medio de una investigación a partir del inicio de pandemia. La pandemia del COVID-19 nos afectó a todos en el ámbito educativo, por ello algunos estudiantes bajaron sus promedios por distintas razones que a continuación describiremos. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la justificación. La educación virtual es un logro derivado del desarrollo tecnológico de las últimas décadas. Hoy existen medios digitales de aprendizaje de acceso casi universal. En la mayoría de hogares hay más de uno o dos aparatos electrónicos con conexión a Internet. Por otra parte, la crisis de la pandemia ha impulsado su uso. Sin embargo, ha perjudicado el proceso educativo de muchos estudiantes en diferentes zonas de nuestro país por la despreocupación de los encargados de la educación. Hay muchas razones que pueden influir en las clases virtuales, como la conexión de red, el fluido eléctrico, el dispositivo, el apoyo familiar, etc. A continuación, vamos con las hipótesis. Como hipótesis número 1, la disminución de la calidad en la educación es de más del 50%, ya que este es el porcentaje de personas que están sin clases actualmente en Honduras, por lo que es la pandemia del COVID-19, pero aumentando durante pasa el tiempo. Yo pienso que esto es a causa del mal regimiento de los gobiernos en diferentes instituciones, pueden ser privadas y públicas. Según la hipótesis número 2, la diferencia entre las escuelas privadas y públicas durante la pandemia es significativa, ya que las escuelas privadas dictan sus propias normas de cómo serán las clases virtuales, mientras que las públicas hacen lo que el gobierno les ordena con respecto a la educación. Por lo que, analizando esta hipótesis, yo les podría decir que la calidad de educación es muy diferente, ya que una es regida completamente por el gobierno y otra es regida por los dueños de esta institución, por lo que la calidad de esta cambia.
Como hipótesis número 3, tenemos a mayor cantidad de personas infectadas en los últimos meses, a menos posibilidades de que los estudiantes puedan retornar a clases en lo que resta del año. Yo considero que esto se debe al alto nivel de contagio que puede haber entre estudiantes, aún aplicando las debidas medidas de bioseguridad, y puede ser un mayor problema para todos. Secundando lo que dicen mis compañeros, en Honduras solo el 3% de la población está completamente vacunada contra el COVID-19, viendo estadísticas que la mitad de esas personas vacunadas ya fueron víctimas del virus. Mientras no se pueda garantizar la inmunización completa de docentes educativos, personal docente, estudiantes, no habrá un regreso a clases seguro. Como confirmaban mis otros compañeros, consideramos en la investigación que mientras no se asegure la inmunización completa de todos los estudiantes y no se tomen las medidas de bioseguridad, no habrá un regreso a clases seguro ni a trabajo, ni podremos regresar a la normalidad. Y como última hipótesis, muchas instituciones no tienen la calidad sanitaria para atender a los estudiantes en este tiempo, lo cual sería incapaz de poder atender a todos los estudiantes juntos en la institución, que quiere decir que no todas las instituciones educativas están preparadas con un buen sistema de bioseguridad. Bueno, yo soy Jan Cáceres y les voy a hablar sobre el marco metodológico y la tabla de variables. Según el marco metodológico, el enfoque de la investigación fue mixto, por la que el tipo de investigación fue aplicativa, ya que esta tiene un diseño experimental abarcando la población del Distrito Central de Honduras, en la que las muestras de nuestra investigación fueron los docentes y estudiantes de las distintas instituciones, siendo las encuestas el instrumento que nos ayudó a recopilar datos certeros para poder realizar la investigación. Según los objetivos que mi compañera Lizzy les comentó, les explicaré brevemente el porqué de estas variables. Objetivo número 1. Analizar la efectividad de la educación media para jóvenes por medio de un estudio de la pandemia en Tegucigalpa para mejorar la calidad de la educación. Algunas de las estrategias que los docentes utilizan en medio de esta pandemia para impartir sus clases. Sus dimensiones pueden ser el conocimiento de estrategias, reuniones por Zoom, Google Meet, presentaciones en diferentes aplicaciones, dificultades en las estrategias. Esto nos indica el manejo de las estrategias de enseñanza y manejo de nuevas estrategias que presentan dificultades, la motivación que tengan los alumnos por las nuevas estrategias implementadas. El objetivo número 2 es determinar cuáles pueden numerar las posibilidades de dificultades que viven los estudiantes en las clases virtuales para lograr una solución y que su estudio sea más efectivo. Esto es a causa de que no todos tienen acceso al Internet. Algunas de las dimensiones son: no en todos sus lugares hay una buena conexión o recepción de la señal al momento de no tener energía eléctrica. Esto nos indica al contar con un buen dispositivo, tener un buen ambiente de trabajo, iluminación y con buena señal. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la tabla de variables. Una de las variables es el bajo rendimiento, por la que la definición de esta es hacer mención de cuáles pueden ser las posibles causas del bajo rendimiento en estudiantes de educación media, en escuelas y colegios de Tegucigalpa. Una de las dimensiones de esta puede ser el nivel de conocimiento adquirido y otra puede ser las técnicas utilizadas para el desarrollo del aprendizaje. Por lo que los indicadores de estas son el porcentaje de tiempo en que reciben sus clases los estudiantes y el número de clases que reciben al día. Otra variable puede ser las tecnologías, ya que no tener la accesibilidad a esto puede cortar nuestra fluidez en la educación. Los indicadores de estas son: las personas con acceso a esto pueden tener mejor aprendizaje o mayor rendimiento académico. Y la otra es que el mayor tiempo se pueden tomar en sus estudios tienen acceso a esto. Por lo que las dimensiones de esto nos llevan a decir que no todas las personas tienen acceso a esto, o algunas personas que tengan acceso a estas tecnologías puede que no tengan compatibilidad con las aplicaciones que les piden en su colegio o centro educativo. Otra de las variables es el poco interés, porque el no estar atento a lo que pasa en las horas de clase podría afectar a lo que es el rendimiento del alumno. Una de las dimensiones es que los alumnos no prestan atención a las clases, y otra puede ser que los maestros se preocupan por si los alumnos están atentos a la clase. Por lo que nos indican esto
que el entusiasmo de los maestros al dar clases al interés del estudiante. Y otra es el poco interés de los estudiantes a las clases. Muchas gracias, compañero Gian. Seguidamente están los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y maestros de diferentes centros educativos de Tegucigalpa. Como primer resultado tenemos una pregunta dirigida a los estudiantes y dice: ¿la pandemia actual del COVID-19 está afectando su capacidad para cumplir con los requisitos del aprendizaje? El 41.5% de la población estudiantil nos da una respuesta de no. La pandemia no ha afectado su capacidad para cumplir con los requisitos del aprendizaje, mientras que el 58.5% nos da una respuesta positiva, siendo así un nivel alto de afectados por el COVID-19 en el área de la educación. Siguiente pregunta. Esa pregunta es dirigida a los docentes, a lo cual dice: ¿qué tan satisfechos se encuentra con las herramientas de educación remota implementadas por el centro educativo? En el gráfico se muestra que el 49% de los docentes no se encuentran satisfechos con estas herramientas que él le proporciona el centro educativo. Por lo tanto, la mayoría afirma que necesita mejorar, mientras que el 35% se siente satisfecho con dichos recursos brindados. Este resultado es también parte de las encuestas de docentes en las cuales preguntábamos: ¿cuáles han sido los mayores retos de los docentes al momento de cambiar el aprendizaje en línea a distancia? El 41% de los docentes dice que uno de los mayores retos ha sido mantener al alumnado motivado, mientras que el 38.5% dice que el mayor reto es involucrar a los alumnos de hogares desfavorecidos, y el 20.5% dice que es comunicarse con padres, madres o encargados, ya que esto dificulta la comunicación entre alumno y maestro y se vuelve un problema para el proceso de la enseñanza. Siguiente pregunta. Como último resultado tenemos la pregunta: ¿cuenta con el material necesario para recibir bien sus clases virtuales? El 8.5% de la población estudiantil no cuenta con el material necesario, mientras que el 91.5% sí cuenta con un aparato electrónico para recibir sus clases virtuales. Gracias. Ahora llegamos a la parte más importante de nuestra investigación, que son las conclusiones. La inmunización completa para el actual virus en niños y en la población estudiantil retrasa el aprendizaje de calidad que se debería impartir y el retorno presencial a clases. La actual situación económica y sanitaria que pasa en nuestro país limita la calidad de aprendizaje en la población infantil y desarrollo de la sociedad hondureña, lo cual se podría frenar si se le diera más atención al sector de educación en las zonas rurales y urbanas del país. ¿Esto a qué nos da a entender? Que el sector de la educación rural ha sido más descuidado que la urbana, y a pesar de que la urbana tiene más disposición a aparatos electrónicos, siempre se ha visto decaída la educación en esta zona. Muchas gracias. Como conclusión de nuestras encuestas, podemos decir que la situación del país no es la mejor actualmente. Esto a causa del bajo rendimiento e interés de los estudiantes hacia las clases y de los docentes a no impartir las clases de mejor manera. Esto por parte de los docentes por el bajo salario que se les da. Y como última conclusión podemos concluir diciendo que el poco interés del gobierno hacia las escuelas públicas hace que los estudiantes y docentes no den el 100% de su esfuerzo. Esto debido a que no presentan atención a las necesidades que requieren estas instituciones. Finalmente hemos llegado a esta etapa agradeciéndole a Dios, a cada uno de nuestros maestros y compañeros, y a ustedes, jurado calificador. Agradecemos por su total atención en esta exposición que ha sido de mucho aprendizaje y reflexión para nosotros. Deseamos que tengan un lindo día y que nos puedan complacer con aplausos virtuales. Muchas gracias.